Muy bien, hola de nuevo. Voy a seguir con el video de la práctica presencial de esta semana, que es extracción reactiva. Esta es una práctica que es en realidad bastante sencilla, pero sí tiene varios puntos de importantes donde los estudiantes se pueden equivocar y tiene algunos cuidadillos que hay que tener. Es la primera práctica presencial que tenemos. Por lo tanto, a pesar de que es una práctica que debería ser sencilla, a veces se vuelve un poco caótica en el sentido de que los estudiantes tienen que acomodarse un poco, encontrarse, empezar a trabajar con sus parejas, etcétera, ¿verdad? Voy a aprovechar en este caso para hacer un solo video y no atrasarlos. Me disculpo por la demora en subir el video. Ayer no me sentía muy bien en la tarde, entonces me atrasé un poquito. Entonces vamos a usar este mismo video para la coordinación y la instrucción. Voy a estarme refiriendo, conforme avance el video, a los diferentes partes involucradas, ya sea a los asistentes, a los profesores o a los estudiantes. Entonces, ¿de qué se trata la práctica? La práctica eh, básicamente es una. La práctica básicamente es una extensión de la técnica de extracción que ya ustedes conocen o que los estudiantes conocen, que ya aplicaron en orgánica, en orgánica uno, y vamos a utilizar las propiedades de la extracción reactiva para separar analgésicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener, le vamos a solicitar a los estudiantes que lleven pastillas que contengan ibuprofeno, ácido acetil salicílico, paracetamol y cafeína. Estos son los cuatro compuestos que vamos a separar. Ahí están las estructuras. Y consideren que cada comprimido generalmente trae entre 400 y 600 miligramos de compuesto activo. De cafeína usualmente traen un poquito menos. Generalmente los formulados traen como 60 o 85 miligramos de cafeína. Pero la cafeína es la que tiene un poquito menos de problemas en recuperarse, a pesar de que es la que vamos a tener en menor proporción.
Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con las pastillas, con los comprimidos, lo que vamos a hacer es que los asistentes nos van a ayudar a formar grupos de cuatro, de tres o cuatro pastillitas, de tal forma que solo los asistentes sepan cuáles son las mezclas que se les está dando a los estudiantes. Entonces, a cada pareja de estudiantes les vamos a asignar el grupito de pastillas. Esto va a formar un formulado donde, qué sé yo, vamos a tener dos pastillas que tienen 600 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces, los asistentes lo anotan el formulado final que quedó para cada pareja de estudiantes, les entregan las pastillas y solo los asistentes van a conocer esta proporción y la vamos a guardar al final para que los chicos lo comparen con lo que obtienen. ¿De acuerdo? Los estudiantes, mientras tanto, lo que van a hacer es morterizar las pastillas, la totalidad de las pastillas, y ahí tienen su mezcla de trabajo. Eh, además de esto, además de esto, a cada uno de de las parejas se le va a asignar un disolvente distinto, ya sea acetato de etilo o diclorometano. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que nos va a quedar en el morterizado? Es un polvillo, ¿verdad? No se extrañen si hay alguna cascarilla o algún excipiente que no le gusta este, pulverizarse completamente. A veces las pastillas tienen una recubierta que no le gusta, que se mantiene siempre intacta y no le gusta morterizarse del todo. Esto pasa sobre todo con algunas presentaciones de ibuprofeno comerciales. Entonces, como les decía, vamos a asignar también, o los asistentes nos van a ayudar también a asignar el disolvente que le toca a cada pareja. Entonces les tocará extraer ya sea con acetato de etilo o con diclorometano. Entonces, lo que hay que hacer es, ya con el pulverizado, ponerlo en contacto eh, con el disolvente en un Erlenmeyer y agitar, ya sea de forma manual o mecánica, con la ayuda de una plantilla, para que los excipientes se nos queden, este, los excipientes se nos quedan insolubles y nuestros compuestos los vamos a solubilizar en el disolvente. Luego filtramos y ya obtenemos, digamos, nuestra disolución de trabajo. Hay que considerar que estas reacciones son reacciones todas reversibles y en eso se basa casualmente la química de esta extracción.
Aquí están las ecuaciones que más o menos sucede lo que está sucediendo para el grupo ácido, el ácido acetil salicílico y del ibuprofeno, y lo que está sucediendo para el paracetamol en una base ya más fuerte. Muy bien. Aquí hay algunos puntos, vean que aquí les menciono ya algunos puntos, les estoy dando algunos a los chicos algunas pistas, ¿verdad? Vean que el ibuprofeno y la aspirina comparten los mismos grupos funcionales. Es decir, en este caso, el que reacciona es el grupo carboxilato y entonces, como comparten grupo funcional, tenemos que llegar a la conclusión de que no los podemos separar por extracción reactiva. Si esa es la suerte, entonces tomen en cuenta, por ejemplo, que si a algún estudiante se le asignó un formulado que tenía aspirina y una tableta de ibuprofeno, entonces esto les va a sumar en masa porque no los podemos separar. Y deben tener consideración de que la cafeína, aquí están las pKa de cada uno de los compuestos para que vean cómo se separan. Por medio de comportamiento ácido-base. Eh, los compuestos, recuerden que esto es una separación secuencial, entonces la idea es, vean las pKas de la aspirina y el ibuprofeno, que están muy cerca una de otra. Entonces, una base como el bicarbonato es capaz de extraer el protón del ácido carboxílico, mientras que para el paracetamol requerimos una base un poco más fuerte para extraer el protón. Vean que tiene ya una pKa de 9,38. Entonces vamos de forma secuencial aumentando la fuerza de la base. Y lo que nos queda al final es la cafeína. Que vean los valores de pKa de la cafeína y considerar que en la cafeína solo hay un nitrógeno que juega en su carácter ácido-base. Entonces, es un buen momento para preguntarles a los chicos, por ejemplo, cuál es el protón más ácido de cada compuesto y que cuál es el nitrógeno que favorece el comportamiento ácido-base de la cafeína, por ejemplo. Ok, como les decía, entonces la idea es que el pulverizado que obtenemos lo filtremos y obtengamos ya nuestra disolución de trabajo. En algunas ocasiones, para que lo tomen en cuenta, algunas ocasiones, sobre todo con diclorometano, el diclorometano no da mucha
resistencia, entonces se puede filtrar por gravedad de forma fácil. A veces los excipientes taquean un poquitillo el filtro y entonces pueden considerar, si ven que hay mucha particulilla muy necia y, y los excipientes no se asientan rápidamente, pueden considerar extraer mediante, perdón, filtrar al vacío. De nuevo, algunas presentaciones comerciales tienen color en su revestimiento, entonces algunos colorantes se van a coextraer cuando agreguemos el acetato de etilo o el diclorometano. Eso no es problema. Eso no nos va a afectar en nuestro experimento. Ahora sí, una vez que tenemos nuestra disolución con los compuestos ya en el disolvente orgánico, entonces vamos a hacer la extracción múltiple líquido-líquido. Entonces, como recordarán, la extracción líquido-líquido se hace en un embudo squib donde se agregan el disolvente orgánico y el disolvente acuoso. En este caso, ¿cuál es el disolvente acuoso? El disolvente acuoso va a ser la disolución de la base que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer con bicarbonato. Entonces, van a agregar la disolución que obtuvieron del pulverizado que tiene sus compuestos y van a agregar la disolución de bicarbonato de sodio. Una vez que tenemos eso, vamos a agitar y vamos a guardar la fase acuosa. La fase orgánica nos queda con todavía compuestos de interés y eso es lo que vamos a tener que extraer de nuevo. Ahora, asistentes, por favor, revisen bien que esta técnica ya deberían dominarla. Sin embargo, la experiencia nos dice que muchos de los chicos todavía les o se les olvidó o todavía les cuesta recordar cómo se hace cómo se hace extracción líquido-líquido. Entonces, a algunos se les olvida quitar los tapones y entonces la disolución no va del embudo o en algunas ocasiones todavía agitan mal, no liberan presión. Entonces, todos estos detallitos, por favor, se los recuerdan mientras ustedes los ven que están ya haciendo las extracciones. Vamos a hacer una extracción múltiple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a agregar, teníamos la disolución orgánica, le habíamos agregado bicarbonato, vamos a hacer una primera extracción y esto lo vamos a repetir y vamos a mezclar las fases acuosas que resulten. Una vez que tenemos la primera fase acuosa,
Ya esta es la fase que tendrá los primeros compuestos, que son los ácidos carboxílicos. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con estas fases acuosas. Ahora, con la fase orgánica que nos queda, lo que vamos a hacer es volverla adicional al embudo y en lugar de la disolución con bicarbonato, vamos a agregar la disolución de hidróxido de sodio. Y entonces vamos a extraer los compuestos que tengan un fenol en su estructura. En este caso, el paracetamol. Perdón. Hacemos de nuevo la extracción múltiple. Hacemos de nuevo la extracción múltiple. Combinamos las fases acuosas que resulten y nos van a quedar entonces un Erlenmeyer con bicarbonato, otro Erlenmeyer con hidróxido y otro Erlenmeyer con la fase orgánica que restó. La fase orgánica que restó lo que contiene es cafeína. Si es que el formulado que les entregaron los asistentes tenía cafeína. Ojo, esto es importante, ¿verdad? Porque puede ser que los asistentes hayan hecho una mezcla de tal forma que no tuviera cafeína o que no tuviera paracetamol. Entonces, no todas las fases van a recuperar. Algunos sí, algunos van a, si los asistentes les asignaron los tres compuestos o los cuatro compuestos, van a recuperar en las cuatro fases. Perdón, en las tres fases. Otras indicaciones de acá. Chicos, por favor, antes de extraer, agreguen un poquito de disolvente en los embudos para garantizar que las llaves funcionan de forma adecuada. A veces lo que sucede es que agregan la disolución de trabajo y resultó que la llave estaba defectuosa y entonces el embudo gotea y entonces pierden parte de la disolución. Entonces, hay que tengan cuidado con eso. Eh, yo creo que de aquí más o menos eso es. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos ahorita? Lo que vamos a tener son tres Erlenmeyer o tres Beaker, todos por favor rotulados, uno con una disolución de bicarbonato que extrajo los carboxilatos, otra con disolución de hidróxido que extrajo los fenoles y otra con la parte orgánica que lo que tendrá es la cafeína. Ahora recuerden que a algunos de ustedes les va a tocar acetato de etilo y otros diclorometano. Entonces, uno de los errores más comunes es que pierden la fase que es de interés o las mezclan o las confunden. Entonces, uno, ya les mencioné, por favor, todo rotulado. Dos, no voten nada hasta el final. Y tres, ojo que
Los que tienen acetato de etilo tienen que reconocer dónde está la fase orgánica y los que usan diclorometano también dónde está la fase orgánica cuando vayan a hacer la extracción, que no va a posicionarse de la misma forma. Va a depender del disolvente que ustedes utilicen. ¿Y cómo sé yo eso? Hay varias formas, de forma experimental. La forma más sencilla es agregar un poquito de, ya sea de disolvente o de agua al embudo y ver cuál es la fase que crece. Si ustedes agregan agua al embudo y la fase de arriba de la que crece se hace más grande en volumen, pues esa es la parte acuosa. O al revés, si agregan un poquito de disolvente y la fase de arriba de la que crece en volumen, pues evidentemente esa es la parte orgánica. Esa es la forma más sencilla de reconocerlo. Y si no, se pueden ir a densidad. Ustedes van a tener tienen que tener los datos de densidad de los disolventes que van a usar. Y ojo, el error más común aquí es este. Se les pregunta por densidad y entonces lo que buscan es la densidad de, por ejemplo, el bicarbonato, como la sal. Recuerden que no estamos usando la sal de bicarbonato de sodio, estamos usando una disolución acuosa. Entonces la densidad no va a ser la misma de la sal que viene ahí en la referencia. Lo mismo para el hidróxido. No estamos usando el hidróxido puro, la sal, estamos usando una disolución acuosa de hidróxido de sodio. Entonces lo que hay que comparar es la densidad de la disolución de hidróxido contra la densidad del disolvente. ¿De acuerdo? Asistentes que ustedes pueden aprovechar mientras van haciendo la extracción, pueden irles preguntando qué es lo que esperan o cuál compuesto es el que esperan extraer en cada parte en la que están trabajando. Recuerden que ahorita, de nuevo, tenemos eh, tres disoluciones, una de bicarbonato de sodio, una de hidróxido y la fase orgánica que nos quedó. Y entonces, ¿qué hacemos con esas fases? Pues las fases acuosas las vamos a tomar, vamos a ponerlas en un baño de hielo, vamos a llevarlas a la capilla y vamos a agregar ácido clorhídrico de tal forma, ¿qué pasa aquí? Porque esto, sí, ya, ahora sí. Vamos a agregar ácido clorhídrico de tal forma que vamos a neutralizar la disolución base. De nuevo, aquí lo que juega es comportamiento ácido-base. Entonces, vean que según las reacciones que teníamos al principio,
Yo agrego, por ejemplo, el bicarbonato, extraigo el protón del ácido carboxílico, ya sea de la aspirina o del ibuprofeno, y me queda una sal. Entonces, ¿qué estoy favoreciendo con esto? Estoy favoreciendo que la sal se distribuya, se reparta hacia la fase acuosa. ¿De acuerdo? Entonces mi compuesto va a quedar cargado, va a quedar en forma de base conjugada, y entonces ahora, si neutralizo, elimino la base, protono, y entonces favorezco casualmente la forma, valga la redundancia, la forma protonada del compuesto. La forma protonada del compuesto es insoluble en agua y por tanto nos va a precipitar. O ese es el objetivo de esta parte. Aquí nada más un par de recordatorios, algunos recordatorios. Como estamos trabajando con comportamiento ácido-base, vean que lo que gobierna, o recordarle a los chicos que lo que gobierna el comportamiento de estos compuestos es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y entonces yo con esta ecuación puedo incluso saber qué cantidad de ácido requiero para obtener una cierta eh, ionización, un cierto porcentaje de ionización, o puedo saber, según lo que agregué de ácido, exactamente cuánta base tengo o cuánto he formado de base, etcétera. Y recordarles que, de nuevo, estas reacciones son reversibles, puesto que tienen una, un factor o una diferencia entre pKs del ácido y la base conjugada pequeña, relativamente pequeña. Aquí más bien el ejemplo que pongo es el contrario de una reacción que es ácido-base, que es básicamente irreversible, donde las diferencias entre pKa es, es bastante alta. Ahora, dijimos que íbamos a neutralizar. ¿Cómo saben los chicos cuando está neutralizado? Este es un punto crítico en la reacción y es un error común que también cometen. Generalmente, si no les precipita bien, es porque no han neutralizado bien. Entonces, muchas veces nos dicen que no les precipita nada. Vamos, revisamos. Efectivamente, la mezcla que les asignaron tiene el compuesto. Entonces, estamos esperando este sólido, pero a la hora de neutralizar o a la hora en el paso, no obtienen ningún producto. Entonces, aquí las opciones son o no han neutralizado, porque se les olvidó el paso, o están neutralizando mal, o agregan el ácido y no agitan. Entonces, recuerden que lo que teníamos era
la disolución con bicarbonato, la vamos a poner en un baño de hielo, vamos a ir agregando ácido clorhídrico concentrado y vamos a testear de vez en vez. Vamos a agitar de forma manual y vamos a estar verificando con papeles tornasol si ya invertimos la escala hacia el pH ácido. Otra cosa que pasa acá es que hacen esta parte muy lento. Van ahí gota a gota. Es decir, esta parte hay que hacerla rápido, con cuidado, pero rápido. Este, aquí dudan mucho, pierden mucho tiempo, porque van ahí una gota por tiro, como con miedo de que se les vaya a pasar. Vean que aquí lo que estamos favoreciendo es invirtiendo o neutralizando la totalidad de la base. Entonces, realmente, si hay exceso de ácido, no nos preocupa. Más bien a veces, de nuevo, lo que sucede es que agregan ácido y lo dejan tan al equilibrio que entonces el sólido empieza a disolverse, formarse y está ahí en un juego porque no se ha vertido completamente o no se ha virado completamente hacia hacia los pHs ácidos, la disolución. Ahora, por favor, asistentes, verificar o demostrarles que la forma correcta de medir el pH en esta parte es tomar un policía, mojarlo en la disolución y con las gotas que quedan en la pared pasarlas al papel tornasol. Por favor, que no agreguen, perdón, que no agreguen, no quiero ver que agreguen papeles filtro, eh, papeles indicadores, papel tornasol en el Meyers directamente, que eso es una práctica común. Y bien, una vez que ya tenemos las dos fases acuosas neutralizadas, podemos filtrar. Vamos a filtrar por vacío. Aquí de nuevo, asistentes, por favor, verifiquen la forma correcta en hacer la filtración, que vayan y busquen los chicos un stand, una prensa de, una prensa de, una prensa para tubo de ensayo, que ajusten bien el quitasato, porque una de las prácticas comunes que hacen los chicos es en la premura, nada más agarran el quitasato, lo ponen en la mano ahí en la mesa y le ponen la manguera directamente de la bomba de vacío y listo. En una de esas que van, una de esas que viene, encienden el pasivo. Si no tiene soporte y no tiene prensa, encienden el pasivo y y solo la presión de la manguera les vuelca el quitasato y pierden la disolución. Entonces, por favor, que asegúrense que para esta y el resto de prácticas donde vamos a usar filtración al vacío, que pongan el equipo de forma correcta.
Y lo que nos quedaría es la fase orgánica. La fase orgánica es la más sencilla porque sencillamente hay que, vale la redundancia, hay que llevarla al rotavapor y evaporar. Aquí el único problema que usualmente sucede es que dejan la fase orgánica con agua. Entonces, la fase orgánica hay que pasarla a través de un filtro con desecante. Entonces, uno de los errores más comunes hay que decirles que por favor se aseguren, o chicos, asegúrense que están secando de forma adecuada la fase orgánica, porque si les queda agua, van a ponerlo en ruta de vapor y nunca se les va a evaporar. Si por A o B razón les quedara agua en el balón, porque no secaron bien, mi recomendación sería volver a agregar disolvente, recuperar otra vez y volver a pasar por desecante. Recuperar y volver a poner en un balón para el rotavapor. Entonces, como les mencioné desde el principio, van a tener que eh, sopesar una vez que llegan a esta parte. Entonces, puede que tengan o no el compuesto de interés, entonces puede ser que haya cafeína y puede ser que se les precipite en el balón, puede ser que no. Como les digo, el error más común es que tengan agua y entonces no se les precipite en el balón. Entonces asegúrense de nuevo que tengan la fase orgánica bien seca. Y lo que nos queda es sencillamente obtener la masa de cada una de las partes, el punto de fusión y calcular el rendimiento. Para las partes acuosas pueden, eh, pueden, la parte orgánica no tiene tanto problema porque el disolvente se seca muy rápido. Las partes acuosas pueden ayudarse con las lámparas o con las estufas para secar el producto. Eh, de nuevo, la experiencia dice que muchos aún no saben utilizar el Meltem, entonces vamos a tener que meterles ahí un hombro. Chicos, por favor, recurren a sus asistentes, profesores, caso de que ya tengan que usar el Meltem para tomar el punto de fusión y no recuerden cómo usarlo. Y creo que eso es más o menos lo que tenemos para esta semana. De nuevo, si tienen alguna pregunta, nos la hacen llegar y nos vemos en el laboratorio.